¿Qué más, parceros? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Fred Gómez y acá vamos a ver en vivo, como siempre, pues el trading con las opciones binarias para ganar el máximo posible en el menor tiempo posible. Bueno, hoy vamos a aplicar una estrategia bien bacana con indicadores clave, zigzag, médias móviles, fractal 2 y Williams. Vamos a analizar el mercado en el tiempo real y tomar decisiones que nos lleven a ganar. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Dólar australiano y neozelandés. Y vamos a poner pues las configuraciones. Sobre las configuraciones, ustedes pueden escribirme en mi Telegram, en mi canal de Telegram, que yo juntamente con mi equipo les vamos a explicar todo paso a paso para quien está empezando apenas. Y pues, si a ustedes les gusta este video y nuestro canal, pues dejen su like, porque van a apoyarnos y hacer con que este video llegue a más gente, ¿no? Obviamente estarán apoyándonos, apoyando a mi canal y apoyando a las personas que están empezando, así como muchas personas vienen a buscar. Empecemos con 75 y dale bye. Después de una fuerte vela de compra, vimos pues un retroceso. Pero esto es la vida, lo que pasa, ¿no? En la realidad. Ahora vamos a intentarlo de nuevo en largo porque Williams muestra que la sobrecompra ha disminuido. La estructura alcista sigue intacta, así que volvemos con buy. Yo les estoy apoyando y pues compartiendo mi experiencia. Yes, como ves, esta vez sí, el precio sigue su tendencia alcista y cerramos en ganancia. Encontramos resistencia en las medias móviles, el precio no logra consolidarse por encima, lo que indica indecisión y un posible rango lateral. Estamos esperando un rompimiento en la zona de 85.26, yes, 142.50. Efectivamente cerramos en ganancia. Esto es lo que buscamos. Las medidas móviles están alineadas para una continuación alcista y zigzag nos confirma la tendencia. Además, si detecta un fuerte comprador en la zona, entonces vamos con un buy. Este es lo mejor. A mí me gusta mucho. Ahora seguimos, compañeros. El próximo par rompe la consolidación y entra en un fuerte comprador en el franco suizo. Buen resultado. El precio sigue subiendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Parceros, aquí vemos la ruptura de una fuerte tendencia bajista.
Entra un gran volumen comprador y Williams indica un alto potencial alcista. Rebotamos el soporte 2002.10 y abrimos un buy. Muchas posibilidades de hacer mucha plata en poco tiempo. Ahí sí, esto es lo que me gusta, los resultados positivos. Bueno, excelente. Ahora vamos al próximo. El próximo nivel, el próximo par, euro y dólares. El nivel de, como podemos ver, $1.018 actúa como soporte clave. El precio no logra caer por debajo de las medidas móviles, lo que sugiere una posible recuperación. Williams nos da margen de subida. Vamos con un buy. Pues la experiencia cuenta muchísimo, ¿no? Para saber lo que hacer en el momento correcto. Esto es lo que mi objetivo principal con los videos en vivo es enseñar a ustedes todo esto, ¿no? Toda esta experiencia adquirida a lo largo de los años para que ustedes puedan hacer lo mismo que yo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Positivo, buena decisión. El precio rebota y obtenemos ganancias. Muy bien, amigos. Ahora abrimos una operación en sentido contrario. Y tenemos 350. Bueno, 350 con esta barra de dólares australianos con neozelandeses. Muestra una clara tendencia bajista, aunque zigzag y medidas móviles indican cierta presión alcista. La estructura en general sigue siendo bajista. Entramos con un sell. Vamos a vender. Ya obtuvimos, como pueden mirar, resultados. Pues estén con nosotros y recuerden siempre de gestionar su riesgo y no operar sin confirmaciones claras. Si les gustó el contenido, pues denle like y suscríbanse para más videos interesantes, reales de trading en vivo. ¿Qué estrategia quieren ustedes ver en el próximo video? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos en la próxima sesión. Adiós, amigos, gracias, hasta luego. Ahí estamos.